Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la influencia social en los grupos. Antes de comenzar con la definición, vamos a hacer un pequeño preámbulo a este tema. Los seres humanos viven en sociedad. Esto implica que estamos en constante contacto con otras personas, las cuales tienen sus propios pensamientos, comportamientos, intenciones, actitudes, motivaciones y creencias. Dichos elementos son transmitidos mediante diferentes procesos comunicativos, provocando, según la teoría de la influencia social, diferentes cambios en el comportamiento e incluso percepción de los demás. Dentro de la teoría de la influencia social, la cual explora el porqué de dichos cambios, pueden encontrarse una gran cantidad de teorías propuestas por diversos autores con el fin de explicar diferentes procesos de influencia. Ahora sí, comenzando con la definición de lo que es la teoría de la influencia social, podemos decir que se basa en los cambios de conducta o pensamiento que se producen en un sujeto debido a una serie de procesos mentales derivados de la comunicación con otros seres o medios. Esta influencia puede ser dirigida a un fin o simplemente debida a la presión de grupo, derivándose de lo que el propio sujeto considere que se le pide o de lo que directamente le sea comunicado. Además, hay que tener en cuenta que independientemente del resultado, todo proceso de influencia es bidireccional. Es decir, una persona puede cambiar la forma de actuar de otra, pero que la segunda cambie o no provocará asimismo una influencia en la primera. Lo mismo se aplica a nivel de grupo e incluso a nivel de sociedad. Algunos factores que afectan al nivel de influencia son la cohesión grupal, que puede generar presión a la conformidad, el tipo de normas sociales, el tamaño de los grupos o las posiciones y roles de los diversos elementos que se van a influir entre sí, las expectativas sobre la conducta propia y ajena o el valor otorgado a la propia opinión y a la de los demás. A continuación, vamos a ver un ejemplo de la influencia social.
Ahora mi compañero Giampiero proseguirá con la exposición. Muy bien, buenas. A mí me tocó exponer la parte de normalización. Y a mí me gustaría empezar con el señor que estudió este campo, es- este proceso. Y el señor sería Muzaffer Cherry, ciudadano turco, pero trabajó en Estados Unidos. Bien, este señor estudió la normalización y llegó a una conclusión que sería una definición muy pequeña en esta corta frase. Cuando el estímulo perceptivo está objetivamente estructurado, los fenómenos de influencia social no tendrán lugar. Bien, esta frase lo vamos a entender después de conocer qué es la normalización. Bien, y en estos momentos vamos a conocerlo. Bien, ¿qué es la normalización? La normalización es el proceso de creación de normas o estándares dentro de un grupo social. Estas normas pueden ser buenas o malas, depende del grupo al cual tú estés perteneciendo, y estas normas se llevan a cabo a través de un consenso. ¿Qué es un consenso? El consenso es que todos los integrantes de un grupo opinan para crear esta norma, o sea, todos tienen que interactuar para crear esta norma. Bien. También estas normas se dividen en dos, las obligadas, las cuales serían que normas que tienen que darse sí o sí, no pueden ser saltadas o no pueden ser evitadas, por decir, ah, por decir, no beber al conducir es una norma que está estrictamente prohibido porque causa muchos accidentes y puede causar muertes también. Otras normas serían las restrictivas. Estas son algo más suaves, por decirlo. Son normas que hace el grupo, que por decirlo puede ser un grupo sí, un grupo no. Por decir, cuando tú subes un autobús y sube una persona embarazada, tú por norma social tienes que darle el asiento, pero algunas personas no realizan este acto y por eso se llaman normas restrictivas. Muy bien, a continuación le mostraré un pequeño ejemplo de la normalización con este pequeño video. A continuación vamos a apreciar un experimento sobre la influencia social, de qué tan influidos somos por los demás y a la vez cómo influenciamos a los demás. En este caso utilizaremos la técnica de la normalización. En esta primera parte, la chica es influenciada. En esta segunda parte, otra chica también es influenciada. En esta última parte, el chico no es influenciado. La influencia social son acciones que un individuo o grupo realizan para conseguir que se produzca un cambio de aptitudes en otros individuos.
Existen muchas técnicas para ejercer influencia social y cambiar aptitudes y comportamientos de otros. Bueno, yo creo que con este ejemplo ya queda entendido muy bien qué es la normalización. Bueno, esto sería todo conmigo y te doy el pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Yo voy a hablar sobre la conformidad. La conformidad es un sujeto que se define el límite que está dispuesto a cambiar su comportamiento, su actitud o su opinión para integrarse en un grupo. Quiere decir que la conformidad se relaciona con el cambio de conducta u opinión de las personas que discrepan en las normas del grupo. Las funciones. Las funciones son garantizar una regularidad en las relaciones sociales que resulta necesaria para predecir y anticipar comportamientos futuros del grupo y de los demás. Otra función es proporcionar medios del control que permitan anteponer intereses colectivos a los individuales, hecho que resulta fundamental en las culturas colectivistas. Otra función es permitir a los sujetos obtener la aprobación y apoyo de aquellas personas deseables y evitar una imagen de sí mismos como personas diferentes y desviadas e intransigentes. Tenemos los tipos de conformidad. La conformidad normativa quiere decir que la persona encaja a ser aceptada por un grupo. Dice que la conformidad con la tendencia está condicionada por la necesidad de evitar el rechazo del grupo. Los otros se convierten en una fuente de recompensa o castigo. También tenemos la conformidad informativa, que quiere decir donde la persona cree que el grupo está mejor informado y tiene una inteligencia superior a la suya. Aquí la conformidad informativa se basa en la necesidad de no equivocarse, la necesidad de acertar. Los otros se convierten en una referencia que resuelve la duda o un conflicto interno. La conformidad identificativa quiere decir que el sujeto acepta un papel que le es asignado porque le define frente al grupo. Los otros se convierten en autoridad. Aquí les voy a mostrar un pequeño video. Hoy en Draw My Life, el experimento de Ash. Se trata de una serie de pruebas desarrolladas por el psicólogo Salomon Asch. Su objetivo era investigar hasta qué punto la conformidad de una persona es influenciada por la presión social de un grupo. Pero primero es necesario entender qué es conformidad. Para la psicología se define conformismo al tipo de influencia social que requiere un cambio de opinión o actitud de una persona para encajar en un grupo. El experimento consiste en una prueba de visión. El participante de la prueba se coloca en una habitación con otras 7 personas, que en realidad son cómplices. Antes de la prueba, los cómplices se habían reunido para discutir cuáles serían sus respuestas, todo a escondidas del participante. Al grupo se le presentaba primero la línea objetivo y luego 3 líneas comparativas. Después, cada persona en la sala tenía que decir en voz alta cuál de las 3 líneas se parecía más a la línea objetivo. La respuesta siempre era obvia y el participante era el último en responder. Se hicieron 18 pruebas, 12 de ellas eran pruebas críticas, donde los cómplices daban la respuesta incorrecta. Ash quería descubrir si el participante se conformaría con la opinión mayoritaria. También se hizo una prueba de control, donde el participante respondía a la prueba solo, sin presencia de cómplices. En promedio, 1/3 de los participantes se conformaron con la opinión mayoritaria incorrecta en las pruebas críticas. En estas pruebas, el 75% de los participantes se conformaron al menos una vez, y el otro 25% nunca lo hizo. En el grupo de control, menos del 1% dio la respuesta incorrecta. Después del experimento, los participantes fueron entrevistados. La mayoría afirmó que no estaban de acuerdo con sus respuestas conformes, pero habían seguido al grupo por miedo a ser ridiculizados o juzgados. Pocos estaban convencidos de que las respuestas del grupo eran las correctas. Las personas se conforman por 2 razones. La primera razón se conoce como conformidad normativa y lo que ocurre es que la persona quiere encajar o ser aceptada por un grupo. La segunda razón es la conformidad informacional, donde la persona cree que el grupo está mejor informado y tiene una inteligencia superior a la suya. Ash también cambió el experimento para encontrar factores que influenciaban los niveles de conformidad. Uno es el tamaño del grupo. Cuanto más grande es la mayoría del grupo o el número de cómplices, más personas se conforman. Pero si se introduce un aliado para romper la unanimidad del grupo, la conformidad disminuye, porque la necesidad de ser aceptado no es alta. También influye el nivel de dificultad de la prueba. Si es más difícil decidir cuál de las líneas es la respuesta correcta, se busca la confirmación en el resto del grupo y por lo tanto la conformidad aumenta. Por último está el caso de responder en privado, donde se desconocen las respuestas de cada persona. No hay presión de encajar, el miedo a ser rechazado no existe y por eso la conformidad disminuye.
Cuéntanos en los comentarios qué otros experimentos psicológicos conoces. Dale like a este vídeo y suscríbete. ¡Hasta el próximo vídeo! Innovación. Comenzaremos primero hablando del concepto. La innovación es un proceso de influencia que tiene como origen a un grupo de personas que intenta introducir o cambiar modos de pensamiento o comportamientos. Moscovici rescata de la teoría de Gabriel Dalde, que es de imitación e invención, el concepto de invención, donde él lo modifica reemplazándolo por la innovación, en donde dice que inventar, descubrir es algo nuevo, innovar implica una modificación de lo ya inventado. La innovación implica, en primer lugar, la creación de nuevas actitudes, y en segundo lugar implica un cambio de actitudes o de los juicios existentes. Existe un puente de credibilidad, una capacidad para sancionar que nos influye, que hace que nos comportemos de una manera determinada, que comportarnos opiniones, puntos de vista, religiones, etc. Él decía que si tú tienes algo que reivindicar, algo que cambiar, algo que crees que se debe de cambiar, decirlo es la mejor manera, luchar por ello y hacerte oír. Él, junto con Mogni, se refiere al proceso de creación de nuevas normas que reemplazarán las existentes. Puede provenir de los que detenten el poder, tengan la autoridad y el crédito para imponerlas. Sin embargo, es más frecuente que provengan de individuos o grupos minoritarios que carecen de toda competencia social. De lo hablado, les voy a mostrar un video dinámico en el cual van a poder entender un poco más el tema de la innovación. ¿Qué es la innovación social? Vivimos en sistemas, en un planeta, en un país, en un entorno de naturaleza y construcciones humanas, en una región, ciudad, pueblo, vecindario, familia. Hemos creado sistemas para ayudarnos, como el gobierno, la justicia, la educación, la salud, la economía y el transporte. Muchos se han beneficiado de los sistemas que hemos creado, pero algunos han sido olvidados, aislados y vulnerables. Pobreza, falta de vivienda, adicciones, desempleo, discriminación. Nuestros sistemas naturales han sido seriamente dañados también. Especies amenazadas, pérdida de biodiversidad, reducción de la capa de ozono. Nuestros sistemas han creado problemas complejos que requieren nobles soluciones para los sistemas si nosotros y el planeta queremos sobrevivir y prosperar. La innovación social es el resultado del trabajo deliberado de personas tratando de que ocurra un cambio positivo, ocupándose de estos problemas complejos en su origen. La innovación social es un proceso, producto o programa que cambia profundamente la forma en el que el sistema que se nos ha dado funciona, cambiándolo de tal manera que reduce la vulnerabilidad de las personas y del entorno en ese sistema. Como consecuencia de una innovación social positiva, muchos elementos dentro del sistema crecen más resilientes, mejorando su habilidad de ocuparse de futuros retos. En el pasado, países como Canadá se han enfrentado a retos con innovaciones sociales como el Plan de Ahorro para la Discapacidad, facilitando que personas con discapacidades vivan con independencia económica y en buen estado. O la sanidad universal, asegurando el cuidado gratuito de la salud y cobertura para todos los ciudadanos. Estas innovaciones están tan integradas en la cultura canadiense que se ha olvidado la increíble visión, pensamiento y acción que las hicieron posibles. Pero estas innovaciones no es que simplemente ocurran. Son tan difíciles de introducir como los retos que tratan de resolver. Afortunadamente hay personas y grupos alrededor del mundo comprometidos con el desarrollo y apoyo de la innovación social. Ellos están creando nuevas alianzas con la creciente asistencia de individuos y organizaciones de sectores público, privado y comunitario. Para ver verdadera innovación, necesitamos trabajar por el cambio en todas las escalas. Necesitamos cambios a nivel individual, organizacional o a escala de las redes de trabajo, e incluso cambio legal, político, cultural o económico. Las personas están viendo más de cerca los sistemas en los que vivimos y están trabajando juntos para ayudar a la sociedad y a nuestro planeta a prosperar.
¿Se han preguntado por qué las personas parecen comportarse de manera diferente cuando forman parte de una multitud? Esta interesante cuestión se desarrollará cuando entendamos de qué trata el último tipo de influencia social denominado desindividuación. Empecemos definiéndola. La desindividuación es la idea de que cuando están en grupo, las personas actúan de manera diferente a como lo harían como individuos. Debido al anonimato que brindan los grupos, los psicólogos han descubierto que las personas pueden actuar de manera impulsiva o antisocial cuando forman parte de una multitud. A continuación, veamos algunas teorías. En 1895, Gustave Le Bon propuso la idea de que ser parte de una multitud puede cambiar el comportamiento de las personas, ya que el individuo queda sumergido en la masa. El término desindividuación fue utilizado por primera vez por el psicólogo Leon Festinger en 1952, quien sugirió que cuando se está en grupos desindivididos, los controles internos suelen guiar el comportamiento de las personas y comienzan a aflojarse. Zimbardo, en 1969, considera la desindividuación como un proceso complejo hipotético en el que una serie de condiciones sociales antecedentes llevan a cambios de la percepción de uno mismo y de los otros. Zimbardo propuso un modelo de desindividuación que consta de lo siguiente. Anonimato. Menor sentido de responsabilidad. La desindividualización es más probable cuando las personas sienten que alguien más, por ejemplo un líder, ha asumido la responsabilidad. Estar enfocado en el presente, en oposición al pasado o al futuro. Tener altos niveles de activación fisiológica, quiere decir sentirse excitado. Experimentar lo que Zimbardo llamó sobrecarga de entrada sensorial. Por ejemplo, estar en un concierto o fiesta con música a todo volumen. Estar en una nueva situación o estar bajo la influencia de alcohol o drogas. A continuación, veamos algunos ejemplos. Como hemos visto en este ejemplo, debemos entender que estar desindividualizado no es intrínsecamente negativo. La falta de restricciones puede llevar a las personas a expresar sentimientos positivos como amor, abrazos y alegría. Sin embargo, también existe el lado opuesto. Para ejemplificarlo, veamos el siguiente video. Teorías contemporáneas. Dinner y colaboradores en 1976 demostraron de manera muy ingeniosa el efecto combinado de pertenecer a un grupo y de ser anónimo, ya que en Halloween a 1.352 niños se les instruyó para que pidieran una sola golosina por casa. Además de ello, que contaban con disfraces, entonces no se sabía la identidad. En este experimento se descubrió que los niños mostraron más tendencia a transgredir tomando dulces adicionales cuando se encontraban desindividualizados por la inmersión en el grupo y el anonimato. Prentice, Dunn y Roger en 1982 sostienen que la presencia de las señales atencionales como la cohesión del grupo y la excitación fisiológica son las responsables de disminución de las conductas colectivas. Por otro lado, Posmes, Speer y Lea en 1999 proponen el modelo CIDI, que es la teoría de la identidad social. La teoría de la identidad social se resume de la siguiente manera, de que las personas se clasifican fácilmente a sí mismas como miembros de grupos sociales.
Incluso los investigadores descubrieron que ser asignados a un grupo arbitrario es suficiente para que las personas actúen de manera que favorezcan a un propio grupo. Ahora veamos cómo la desindividualización también está inmersa en estos tiempos donde hay mucho uso del Internet. Nos menciona que el aflojamiento de las restricciones normales sobre el comportamiento causado por la desindividuación prospera dentro de los entornos en línea y contribuye al comportamiento de acoso cibernético. Para entenderlo mejor, veamos el siguiente video. Bienvenidos, os voy a hacer unas preguntas que contestaréis con vuestro móvil de forma anónima. Vale. ¿Qué opinas de los hipsters? Hipsters. Cada uno tiene. No llevan cristal. ¿Qué opináis sobre las chicas muy musculadas? No me gustan. Mujombre. Y además de verdad, ¿no? Qué susto, tú. Mujombre. No me gusta nada. Excesivo. Es demasiado feo. ¿Quién ha dicho es demasiado feo? Esto es un experimento para que veáis realmente con vuestros propios ojos lo que ocurre en las redes sociales. En mi caso, el año pasado y este he recibido muchísimos comentarios despectivos y muchos insultos. Tenéis que tener en cuenta a la hora de opinar y comentar que podéis hacer daño a muchas personas. Ya es cierto. Yo le quiero dar un abrazo, no puedo, ¿no?